Bienvenidos a este nuevo video donde revelaremos la sorprendente historia de Corey Harrison, el hombre que pasó de limpiar vitrinas polvorientas a construir una de las fortunas más inesperadas del entretenimiento. Hoy conocerán secretos familiares, decisiones radicales y momentos que marcaron su destino para siempre. Prepárense, porque esta no es la típica historia de fama, sino una batalla silenciosa contra la ruina, la traición y el peso del legado. Todo comenzó en Las Vegas, una ciudad donde la luz deslumbra, pero también devora a los que no están preparados. Décadas atrás, Corey era solo un niño atrapado en un hogar que se desmoronaba. Sus padres, Rick y Kim, ya habían perdido un bebé antes de su nacimiento, por lo que cuando llegó al mundo en abril de 1983, fue recibido como un segundo intento de esperanza para una pareja demasiado joven para comprender lo que significaba sostener a una familia en una ciudad marcada por el juego y la pérdida. Rick apenas tenía 17 años cuando se convirtió en padre, y trató de mantener todo a flote con trabajos mal pagados que apenas cubrían la renta. Vegas no perdona a los débiles y Rick lo aprendió a golpes mientras cargaba a su hijo en brazos. Gracias por ver mi video, suscríbanse para seguir apoyando el canal y permitirme seguir trayendo historias como esta. Cuando Corey tenía solo un año, el matrimonio ya era un castillo de arena a punto de derrumbarse. En 1984, llegó el divorcio que lo dejó bajo la custodia de su padre, un adolescente intentando criar a otro adolescente en una ciudad construida sobre apuestas perdidas. Pronto llegaron sus hermanos, Adam y Jake, pero la estabilidad nunca llegó. Rick luchaba contra la falta de dinero, contra la presión y contra su propio pasado marcado por problemas escolares, y un oscuro historial con las drogas desde muy joven. En esa mezcla de caos y lucha, Corey aprendió algo que ningún niño debería aprender tan pronto, que la supervivencia no es un lujo, sino una obligación. Los abuelos de Corey, Richard y su esposa, tampoco escapaban a las malas rachas. Tras perderlo todo en el colapso inmobiliario de San Diego en 1981, llegaron a Las Vegas con solo $5,000 y un auto lleno de desesperación. Allí nació su salvación, una diminuta tienda de monedas de oro y plata que se convertiría en el corazón de la familia. Para Corey, ese pequeño local no era un negocio, era su escuela y su hogar. Creció entre vitrinas, objetos olvidados y clientes desesperados que llegaban buscando dinero rápido. Mientras otros niños jugaban al fútbol, Corey aprendía a distinguir la verdad de la mentira en el brillo de un anillo, y comprendía que cada objeto lleva una historia, y cada historia tiene un precio. Durante sus primeros años, Corey acompañaba a Rick en tratos callejeros, negociaciones clandestinas y días de trabajo que parecían interminables. Su padre había dejado los estudios en 10º grado, y hacía lo que podía para mantener el negocio familiar en pie. Corey no tenía juguetes nuevos, pero tenía algo más valioso: la cercanía a un oficio, donde se aprende a leer el alma humana, antes de aprender a leer un libro. Y mientras su familia esperaba con ansias la licencia oficial para abrir una casa de empeño legal, Corey observaba en silencio cómo los adultos luchaban, caían y se levantaban una y otra vez, construyendo con sus propias manos lo que algún día se convertiría en un imperio. Para 1989, Las Vegas finalmente alcanzó el número de habitantes necesarios para otorgar la licencia de empeño. Ese documento cambió el destino de los Harrison y también el de Corey. Nacía la tienda que más tarde el mundo conocería en televisión. Pero en aquel entonces era solo un local humilde donde un niño de 6 años comenzaba a entender que su vida nunca sería normal. Mientras otros soñaban con aventuras, Corey soñaba con sobrevivir. Y aunque no lo sabía todavía, ese instinto lo llevaría más lejos de lo que cualquiera hubiera imaginado. A comienzos de los años 90, Corey Harrison ya había vivido más que muchos adultos. Mientras los niños de su edad pensaban en videojuegos o bicicletas nuevas, él pasaba las tardes enteras en la parte trasera de la tienda, limpiando anillos deslustrados y clasificando pequeños objetos que llegaban envueltos en historias tristes. No ganaba mucho, apenas unas monedas para un refrigerio, pero la verdadera ganancia estaba en lo que observaba.
Cory aprendió que cada arañazo en un reloj antiguo cuenta una historia, y que la pátina en una moneda puede revelar si es una reliquia o un engaño. Ese conocimiento se convertiría en su arma secreta. En 1993 llegó el día que marcaría su infancia. Un cliente entró con una cadena de oro que parecía auténtica. Mientras los adultos conversaban distraídos, Cory la tomó, la pesó y la miró con detenimiento. Algo en el brillo no coincidía. «Es falsa», dijo con seguridad. Su abuelo revisó la pieza y confirmó que el niño tenía razón. Ese pequeño triunfo le dio una certeza: él podía ver lo que otros no veían. Y aunque fuera solo un niño, ya estaba destinado a convertirse en un experto del valor oculto. Para 1995, la tienda era un torbellino de polvo, papeles y cajas repletas de cómics olvidados. Cory revisaba cada uno no buscando entretenimiento, sino oportunidad. Una tarde encontró un ejemplar antiguo de The Werewolf by Night. Su padre lo examinó y sonrió. Valía $200. Para un chico de 12 años, ese hallazgo fue una revelación. Comprendió que los coleccionables no eran juguetes, eran inversiones. Ese descubrimiento encendió en él una obsesión por analizar cada objeto que pasaba por sus manos. Mientras tanto, la vida familiar seguía siendo un campo minado. En 1996, el divorcio definitivo entre Rick y Kim estalló como una bomba emocional. Discusiones por la manutención se repetían, y Cory quedaba atrapado entre dos mundos llenos de tensión. En ese caos aprendió a mediar, a interpretar gestos antes de que explotaran discusiones, y a usar las palabras con precisión. La tienda le enseñó a vender, pero su hogar roto le enseñó a sobrevivir a los conflictos. El desierto de Nevada no perdona, y la familia Harrison tampoco. Un verano, Cory tuvo que recorrer 5 millas en bicicleta, bajo temperaturas extremas, para recoger una pieza de un reloj antiguo que un cliente necesitaba urgentemente. Llegó exhausto, deshidratado y casi sin fuerzas, pero con la pieza en la mano. Su abuelo y su padre no lo felicitaron con grandes palabras, solo le dieron un asentimiento de aprobación. Para Cory, ese gesto valía más que cualquier recompensa. Había demostrado coraje, disciplina y una voluntad férrea. En 1997, la oscuridad de Las Vegas se hizo presente. Un cliente frustrado por un préstamo sacó un cuchillo y presenció el destello del acero, y entendió que la violencia acecha en cada esquina de ese negocio. Aunque su padre trató el incidente como algo habitual, el joven comprendió que debía estar siempre atento, que la desesperación puede transformarse en peligro en un instante. A los 15 años tomó una decisión que cambiaría su vida. Abandonó la escuela secundaria para trabajar a tiempo completo en la tienda. Era responsable de catalogar más de 50 artículos al día. Un error podía costar multas elevadas o incluso la licencia. La presión era real, pero Cory estaba dispuesto a soportarla. Ese mismo año, intentó escapar del destino familiar buscando trabajo como aprendiz de electricista. Sin embargo, una descarga violenta casi detuvo su corazón. Ese día entendió que no podía huir. Su lugar estaba en la tienda, donde al menos conocía las reglas del juego. El año 2000 marcó el inicio de su ascenso. A los 17 años recibió el control del mostrador de joyería y allí demostró su talento. Logró negociar un broche de diamantes de los años 20 por $10,000 cuando su valor real superaba los $15,000. Su padre quedó impresionado y le dio el apodo que lo acompañaría para siempre: Big Hoss. Ya no era un niño limpiando plata, era un negociador respetado. Pero incluso con los éxitos, Cory seguía buscando su rumbo. Intentó trabajar en construcción, pero una viga cayó y le aplastó el pulgar. El destino parecía empujarlo una y otra vez de regreso a la tienda. Y aunque a veces se sentía atrapado, también sabía que ese pequeño local polvoriento era el único lugar donde podía convertir su conocimiento en poder. Así fue como, mientras otros jóvenes soñaban con fiestas o autos nuevos, Cory soñaba con dominar un mundo donde cada objeto escondía una verdad, y cada trato podía ser el comienzo de un imperio.
Todavía faltaba mucho para que su historia tomara un giro mundial, pero las bases ya estaban puestas. Su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nadie imaginaba. A comienzos de los años 2000, Corey Harrison ya se había convertido en una pieza clave dentro de la tienda familiar. Mientras la mayoría de jóvenes de su edad apenas daban los primeros pasos hacia la independencia, Corey ya manejaba decisiones que podían significar pérdidas o ganancias de miles de dólares. Su disciplina, su mirada afilada y su instinto para detectar oportunidades lo empujaban a avanzar sin descanso. Y aunque todavía no era consciente, esos años serían el cimiento de una transformación que lo llevaría a ser una figura reconocida en todo el mundo. Su vida personal también tomó un giro importante. Conoció a Charlene, su novia de la secundaria, y para financiar sus salidas, trabajaba hasta medianoche, cerrando tratos modestos pero constantes. Corey mezclaba la ambición con el corazón y buscaba un equilibrio entre sus responsabilidades familiares y su vida emocional. Pero el destino no tardaría en ponerlo a prueba. En 2003, un primo suyo robó mercancía valuada en $2,000. Corey intentó encubrirlo para evitar un escándalo dentro de la familia, pero la verdad salió a la luz. La traición dejó heridas profundas y le enseñó que la lealtad no se hereda, se prueba. Ese mismo año, con solo 20 años, Corey fue ascendido a gerente asistente, supervisando un equipo de 10 personas. Tenía la autoridad para dirigir el negocio en ausencia de su padre, y se propuso no solo mantener la tienda, sino elevarla. Se obsesionó con las reliquias históricas y reforzó los controles de identidad y de documentación. Su impacto fue inmediato. En un solo año, redujo la tasa de impagos en préstamos de alto valor del 25 al 10%. El negocio se volvió más rentable y seguro. La decisión que tomaba era una huella visible de su crecimiento. Para 2005, Corey ya no veía la tienda como un simple negocio de empeños. Veía un potencial mucho más grande. Entendió que el mundo estaba cambiando y que el futuro no estaba en las vitrinas llenas de polvo, sino en la expansión digital, así que tomó una decisión atrevida. Comenzó a fotografiar y catalogar cientos de artículos para venderlos en Internet. Muchos competidores no comprendían lo que estaba haciendo, pero Corey insistió. En solo 6 meses, las ventas en línea aumentaron un 30%, generando $150,000 extra al año. El joven, al que algunos consideraban impulsivo, estaba demostrando que su visión era más amplia de lo que cualquiera imaginaba. Pero la apuesta más sorprendente ocurrió en 2006. Un cliente llegó con una Harley Davidson Knucklehead de 1948, valuada en $50,000. Rick desconfiaba del trato, pero Corey sintió que había una oportunidad. Autorizó el préstamo, y cuando el cliente no regresó, la moto fue subastada por $75,000. Esos $25,000 de ganancia fueron su consagración. A los 23 años se convirtió en copropietario de la tienda, y ya no era el hijo del jefe, era un socio con voz propia. Los desafíos no tardaron en llegar. En 2007, una auditoría estatal detectó errores administrativos que resultaron en una multa considerable. Corey asumió la responsabilidad y rediseñó todo el sistema de registros creando un archivo digital riguroso. Un año después, los mismos reguladores que lo habían sancionado destacaron su modelo como uno de los más eficientes del sector. Aunque el golpe inicial fue duro, Corey demostró que sabía convertir las crisis en oportunidades. Sin embargo, el mayor desafío llegó con la Gran Recesión de 2008. Mientras el país entero se hundía, las ventas se desplomaron, y los artículos de lujo dejaron de moverse. La tienda perdió casi un 40% de ingresos en pocos meses. Corey se vio obligado a tomar decisiones dolorosas. Recortó horas laborales y seleccionó al personal más competente para sostener el negocio. Durante ese periodo evaluó personalmente 500 piezas en un solo mes, buscando mantener a flote la empresa familiar. Cada día era una batalla, y cada cliente un riesgo, pero Corey se mantuvo firme. Esa resistencia sería el preludio de un giro inesperado, un acontecimiento que transformaría su vida, y llevaría el nombre de su familia a la televisión internacional.
Lo que estaba por venir no solo cambiaría el negocio, sino la historia de los empeños para siempre. El año 2009 marcó un antes y un después en la vida de Corey Harrison. El 19 de julio se emitió el primer episodio de Pawn Stars, y en cuestión de semanas la pequeña tienda familiar se convirtió en un fenómeno cultural. En una de sus primeras apariciones en pantalla, Corey negoció una guitarra antigua, reduciendo el precio de $1,500 a $800, con una calma que cautivó al público. Su presencia segura, su mirada afilada y su capacidad para detectar valor, hicieron que millones de personas comenzaran a seguir cada movimiento de la familia Harrison. Para finales de ese mismo año, 1,5 millones de espectadores sintonizaban el programa semana tras semana. La tienda, antes visitada solo por locales, se transformó en un destino turístico. Las colas daban la vuelta al edificio, las vitrinas se llenaron de objetos impresionantes, y las cámaras capturaban cada detalle. Corey pasó de ser un comerciante joven a una celebridad que debía hacer malabares entre la fama y la responsabilidad de mantener el negocio funcionando. En 2010 la presión aumentó. Durante la segunda temporada del programa, Corey cerró tratos que alcanzaban los $25,000 o más, incluyendo juegos de tarjetas de béisbol de los años 40. La audiencia superó los 2 millones de espectadores, y la tienda contrató personal adicional, solo para controlar el flujo de visitantes. Mientras muchos habrían sucumbido ante la atención, Corey permaneció concentrado, demostrando que el brillo de la televisión no lo distraía de su misión principal: negociar con precisión. En 2011 su presencia en pantalla se volvió aún más relevante. Ese año su salario llegó a los $300,000, y el negocio familiar superó los 10 millones en ingresos anuales. Pero la fama también trajo tensiones. Su relación con Chumlee se volvió tensa frente a las cámaras por una espada de $10,000, generando un episodio que atrajo a más de 4 millones de espectadores. Aunque los productores buscaban dramatismo, los fans sabían que cuando Corey estaba ante un trato real, no había teatro posible, su instinto no podía fingirse. Con la atención mediática, llegaron también los paparazzi y los rumores. Corey era fotografiado en clubes nocturnos de Las Vegas, y cualquier incidente, incluso un pequeño roce con su camioneta, se convertía en noticia nacional. Aún así, cada mañana se presentaba puntual en la tienda, recordando a todos que, antes que figura televisiva, era un hombre de negocios. Esa ética lo llevó a diversificar sus inversiones. En 2012 se asoció con Chumlee, en una franquicia de sándwiches por $500,000. Aplicó estrategias aprendidas en la tienda, redujo costos, renegoció contratos y convirtió el negocio en rentable en menos de un año. Mientras tanto, la tienda continuaba expandiéndose. En 2013, Corey lideró la ampliación a 15,000 pies cuadrados, creando un ala dedicada a memorabilia digna de un museo. Allí se exhibían guitarras de Elvis y objetos icónicos del cine. El local ya no era solo una tienda de empeños, era una atracción cultural. Su creciente popularidad lo llevó incluso a participar en series juveniles como iCarly en 2014, donde tasó un violín de utilería por $5,000. Para ese momento, Corey ya no era solo un personaje televisivo, era parte de la cultura pop global. Su imagen aparecía en revistas, su nombre se discutía en foros, y su estilo directo lo convertía en uno de los negociadores más reconocidos de la televisión estadounidense. Pero detrás de todo ese éxito, había un hombre que lidiaba con una responsabilidad inmensa. Corey se había convertido en la cara del negocio, y el peso de ese rol era cada vez más intenso. Las cámaras no solo mostraban sus aciertos, también exponían cada error, cada tensión y cada decisión cuestionable. Aunque su vida parecía brillante desde afuera, en su interior comenzaban a formarse grietas que pronto saldrían a la luz. El ascenso meteórico que vivió entre 2009 y 2014, no solo cambió su imagen pública, sino también sus prioridades. Corey empezaba a comprender que la fama tiene un precio que a veces no se ve en pantalla, un precio que tarde o temprano debía pagar. Y mientras el mundo celebraba su éxito, él se preparaba para enfrentar algunos de los capítulos más desafiantes de su vida.
Entre 2013 y 2015, la vida de Corey Harrison dio un giro inesperado, no por un trato millonario, ni por un nuevo episodio de televisión, sino por una alarma silenciosa que su cuerpo llevaba años enviando. 182 kilos y un diagnóstico inminente de diabetes lo obligó a frenar de golpe. Corey salió del consultorio médico directo al hospital para someterse a una cirugía de banda gástrica. Pagó el procedimiento con varias tarjetas de crédito y tomó la decisión más difícil de su vida, cambiarlo todo. En un año, perdió más de 85 kilos y para 2015 ya pesaba 95. Recuperó energía, claridad mental y una nueva determinación que se reflejaba en su trabajo diario. Su transformación inspiró a su amigo cercano Chumley, quien adoptó rutinas de entrenamiento y perdió más de 70 kilos gracias a los desafíos que Corey le propuso. El set de grabación comenzó a vibrar con una energía distinta. Corey tasaba hasta 20 objetos al día, cerrando ventas impresionantes como un juego de diamantes montado en gafas antiguas por $300,000. Su cuerpo cambiaba, su vida cambiaba, y el negocio seguía creciendo bajo su disciplina. Pero mientras su salud mejoraba, su vida emocional se fragmentaba en silencio. Su matrimonio de 11 años con Charlene llegó a su fin en 2015. Los rumores sobre infidelidades durante los rodajes alimentaron especulaciones, y aunque ambos intentaron mantener la separación en privado, el desgaste emocional fue profundo. Corey volvió a casarse poco después con Karina Kikieleli, pero el matrimonio duró solo un año. Se divorciaron en septiembre de 2018. La ironía llegó semanas más tarde cuando nació su hijo Joshua en octubre, una luz en medio del caos. Por él, Corey decidió dejar el alcohol en exceso y replantear la intensidad de sus jornadas de 60 horas semanales. El año 2018 también trajo una pérdida que lo sacudió hasta la raíz. Su abuelo Richard, el viejo, falleció dejando un vacío enorme en la familia y en la tienda. Corey se refugió en el trabajo para evitar enfrentar el dolor. Analizaba alrededor de 100 artículos por semana y su patrimonio superó los $5 millones en 2019. Sin embargo, ninguna cifra podía llenar ese hueco emocional. El hombre que le enseñó a reconocer el valor oculto de las cosas ya no estaba para guiarlo. Cuando llegó la pandemia en 2020, el mundo entero se detuvo, pero Corey aceleró. Implementó tasaciones virtuales y logró ventas históricas como un casco de la Segunda Guerra Mundial por más de $1 millón. En plena crisis mundial, dejó claro que aún bajo presión podía innovar y adaptarse, pero su vida personal seguía mostrando fisuras. La relación con su familia no siempre era armoniosa, y los desafíos emocionales se acumulaban en silencio. Las tensiones se hicieron más evidentes tras varios incidentes que comenzaron a circular en redes sociales. Algunos fans notaron cambios en su postura, en su mirada cansada, en la falta de brillo que desde afuera se veía como un hombre exitoso, fuerte y disciplinado, pero por dentro cargaba el peso de pérdidas, rupturas y responsabilidades que pocos podían imaginar. Y mientras el mundo lo admiraba como una figura capaz de convertir polvo en fortuna, Corey empezaba a darse cuenta de que había partes de su vida que no podía tasar ni reparar. La salud mental, la estabilidad emocional y la paz interior no podían comprarse ni negociarse como una moneda antigua. Estaba entrando en una etapa donde los desafíos dejarían de ser comerciales y empezarían a ser profundamente humanos. A partir de 2023, la vida de Corey Harrison entró en una etapa mucho más oscura y compleja. El éxito ya no le pesaba en los hombros, ahora lo hacía el dolor. Ese año ocurrió una tragedia que marcaría para siempre a la familia Harrison. Su hermano menor, Adam, fue encontrado muerto en una casa de huéspedes, tras una sobredosis accidental de fentanilo y metanfetamina. Tenía 39 años. La noticia recorrió Nevada como un rayo, y dejó a Corey sumido en un silencio profundo. Mientras su padre Rick alzaba la voz públicamente para denunciar la crisis nacional de drogas, Corey se encerró emocionalmente intentando entender cómo una caída tan devastadora había alcanzado a su propia sangre.
Esa no fue la única sombra que nubló su vida. En ese mismo periodo enfrentó un episodio que expuso su vulnerabilidad ante el escrutinio público. En septiembre de 2023, la policía de Las Vegas detuvo su camioneta Ford F-250 a las 2 de la mañana, tras observarla zigzaguear en la carretera. Con los ojos rojos y el olor a alcohol impregnando el interior, Corey inicialmente se negó a la prueba de alcoholemia y terminó detenido durante 8 horas. Aunque él alegó motivos médicos y aseguró que lucharía contra los cargos, la prensa no tardó en convertir la situación en un escándalo. La imagen del Big Hoss firme e imbatible se fracturaba frente a millones de espectadores. Las tensiones familiares también crecían fuera de cámaras. La herencia del viejo Harrison seguía siendo un campo minado. El testamento actualizado en 2017 había excluido a Christopher, el hijo menor de Richard, lo que volvió casi irreparable la distancia entre los hermanos. Esto se sumó una demanda presentada por Joan, la madrastra de Rick, reclamando más de $500,000 en dinero y plata. Corey quedó atrapado en medio de conflictos donde cada parte exigía respuestas, y donde cada movimiento podía abrir nuevas heridas. En el set de Pawn Stars la presión no era menor. En 2023, Corey ya no soportaba que los productores insistieran en retratarlo como el joven de 23 años de las primeras temporadas. Odiaba los guiones forzados y la manipulación de situaciones diseñadas solo para aumentar el drama. Varias discusiones fueron tan intensas que nunca salieron al aire. Finalmente lanzó un ultimátum: o recibía una mayor participación en el negocio o se marchaba. Tras negociaciones extenuantes, obtuvo un 5% de propiedad adicional, pero ya no era suficiente. El dinero había perdido significado. En septiembre de 2024, apenas 3 meses después de terminar la temporada 23, Corey hizo lo impensable. Sin un episodio de despedida, sin un anuncio grandilocuente, simplemente se fue. Vendió su casa de Las Vegas por el doble de lo que había pagado en 2013 y se mudó a Tulum, México. Allí encontró algo que el oro, las cámaras y las vitrinas nunca pudieron darle: libertad. En las playas del Caribe comenzó a reconstruir su vida bajo sus propias reglas. Abrió un restaurante de barbacoa llamado Big H Smoke and Joint y empezó a invertir en proyectos inmobiliarios locales. Formó amistades genuinas con residentes y autoridades, lejos del ruido que acompañó gran parte de su existencia. Aunque mantiene su parte de la tienda en Las Vegas y conserva con orgullo el Chevy de 1957 que le dejó su abuelo, Corey no planea regresar al antiguo ritmo. En palabras suyas, vengo lo suficiente para no tener que hacerlo. Ahora guía a su hijo Joshua desde la distancia, enseñándole los secretos del oficio, sin exponerlo al caos de la fama ni al peso de la televisión. A veces considera la posibilidad de un programa propio en México centrado en artefactos antiguos, pero no tiene prisa. Por primera vez en 41 años, Corey Harrison vive a su propio ritmo. Hoy su historia no es solo la de un niño que creció entre objetos olvidados, ni la de un hombre que amasó millones bajo los reflectores. Es la historia de alguien que aprendió a reconocer el valor de las cosas, pero sobre todo, el valor de la paz. Después de tantos altibajos, heridas y triunfos, Corey entendió algo que pocos logran comprender a tiempo: que la libertad no se compra, se conquista, y él, finalmente, lo ha logrado.